Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Es un gusto estar aquí al frente, hermanos, para poder expresar la bendita y santa voluntad de nuestro Dios. Dios sabe que es una alegría para mí hacerlo, lo hago con gozo. He esperado mucho estos días, este momento, y gracias a Dios que me da la oportunidad. Gracias a Él, porque Él es el que nos sostiene, que nos da la oportunidad. Y también gracias a mi hermano encargado, que nos da la oportunidad de pertenecer al ministerio, hermanos, comenzando poco a poco. Y pues así como vemos que nuestro Dios hasta el día de hoy, hermanos, ha levantado hombres que cuidan de su pueblo con mucho amor, con mucha sabiduría, con mucho esfuerzo, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, y al final con su Hijo Jesucristo, que siempre ha cuidado de sus ovejas, de su pueblo. Vamos a ver un tema muy hermoso, hermanos, que le puse por nombre Amando y Cuidando a la Iglesia de Dios. Porque en el tiempo, en este momento, hermanos, en este tiempo, nuestro Dios ha levantado hijos suyos también, que están al frente de la iglesia, cuidándola, protegiéndola, y son puestos por parte de nuestro Dios. El llamado lo hace Dios, no lo hace el hombre. Cuando nosotros aceptamos ese llamado, nosotros estamos aceptando el llamado de nuestro Dios, no del hombre. Por eso es que cuando uno acepta el llamado de Dios, uno debe de saber la responsabilidad que eso conlleva, hermanos. Por eso quisiera que leyéramos, hermanos, ahí sentaditos en su Biblia, Primera de Timoteo. Vamos a leer la carta Primera de Timoteo, hermanos, en el capítulo 3. Vamos a darle lectura. En el capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Y ahí sentados, hermanos, solamente me siguen, dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Esa es la lista de las cualidades, dice Pablo, para el que desea obispado, hermanos. Esa es la lista de las cualidades. Y todas estas cualidades, si nos damos bien cuenta, tienen que ver con el amor. Que sea honesto. Cuando una persona es deshonesta, no tiene amor a su prójimo, no tiene amor a Dios. Todas estas cualidades, hermanos, las tiene que tener alguien que desea estar aquí al frente.
Es cierto que a lo mejor no hemos tomado en cuenta o no hemos tomado muy en serio qué es lo que Dios nos está diciendo a través de nuestro hermano Timoteo. Cada uno de nosotros se conoce a fondo, hermanos. Cada uno de nosotros, Dios nos conoce. ¿Qué estamos haciendo después de que Él nos ha hecho el llamado y estamos al frente de su pueblo? Aquí no es para buscar posiciones ni nada, porque cuando vemos que dice la palabra obispado, hermanos, tiene el significado de servidor, tiene el significado de quien manda, tiene diferentes significados, pero a mí la palabra que más me gusta es la que usa como el servidor. Así como el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo, dice que Él no vino a que fuera servido, sino a servir, hermanos. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos mostró a nosotros. Nosotros cuando estamos aquí al frente debemos de ser servidores, no esperar que nos sirvan, hermanos. Nosotros somos servidores de la grey, de los hermanos. A eso fuimos llamados, hermanos. Para eso es el llamado. Si nosotros no lo quisiéramos hacer o no lo aceptáramos, hermanos, como consejo de nuestro Dios, no podríamos, dice, cuidar de la iglesia de Dios. Sin estas cualidades, sin querer tener estas responsabilidades, no se puede cuidar de la iglesia de Dios. Y no es porque yo lo diga, sino porque lo vamos a ver más adelante, hermanos. Y me gustaría tener una lectura más en Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, hermanos. Vamos a ver, usted lo puede tomar como consejo, como reprensión. Usted lo puede tomar, hermanos, como advertencia para los que están al frente de la iglesia de Dios. Y dice así el versículo 1, hermanos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Lo más importante de aquí, hermanos, que hay que sacar es que el profeta Ezequiel está diciendo: vino a mí. La palabra que se está hablando no es de hombre, dice: vino a mí palabra de Jehová, de Dios, del Todopoderoso. Él manda a decir a los pastores, a los que estaban al frente, dice: ustedes no han cuidado bien a las ovejas. A la descarriada no la han ido a buscar, a la perdida no la han ido a volver a traer, a la perniquebrada no la han curado. Y la pregunta sería, hermanos,
Aún eso fue en el tiempo pasado, es una profecía, es cierto. Pero la pregunta es, toda esta clase que vemos aquí, que Dios nos pone estas palabras que dice de las ovejas perniquebrada, de la descarriada, toda esa clase de ovejas, hermanos, aún existen dentro de la iglesia de Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy existe. Lo que Dios nos quiere decir en este día, hermanos, es que nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, demasiado. Hermanos, vamos a morir y no vamos a acabar, hermanos, de cumplir lo que Dios nos está pidiendo este día. ¿Cuántos hermanos no irán a regresar? ¿Cuántos hermanos a lo mejor se habrán ido a otra denominación? ¿Y cuándo los hemos ido a buscar? Yo no lo sé, usted y Dios lo sabe. Si lo está haciendo, bendito Dios, hermano, y que Dios lo llene de bendiciones. Pero si no lo estamos haciendo, hermanos, ese ay del que está pronunciando aquí nuestro Dios, hermano, ese es un ay de dolor. Es una advertencia. Cuando estemos delante de Dios y no hayamos cuidado bien de sus ovejas, de su pueblo, y tengamos que hacer ese lamento de, ay, ¿por qué no lo hice? Sabiendo a lo que fui llamado. Todos nosotros, hermanos, mi hermano Adiel que está comenzando, yo, tenemos aún esa responsabilidad de hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Yo no quisiera pasar por ese ay, créanme, hermanos. Lo vemos cuando Cristo se lo decía a los fariseos allá en San Mateo 23, que decía, ay de ustedes fariseos, ay de ustedes escribas y fariseos. El ay es de dolor, hermanos. Y ninguno de nosotros quisiera pasar por ese momento. Vamos a ver, hermanos, en San Juan, capítulo 21, una hermosa plática que nuestro Señor Jesucristo tiene con su hijo Pedro. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que le dice el Señor Jesús a Pedro. Unas hermosas palabras, pero con grande responsabilidad. Y vamos a leer del capítulo 15, del versículo 15, hermanos. Capítulo 21, versículo 15 de San Juan. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cristo estaba poniendo a prueba a Pedro, hermanos,
no hace pocos días lo había negado, y él, antes de negarlo, él decía que lo amaba y que iba a dar su vida por él. Y cuando llegó el verdadero momento, ¿qué pasó? Dice que 3 veces lo negó. Por eso ahora Cristo le vuelve a preguntar 3 veces: Pedro, ¿estás seguro que me amas? ¿De verdad me amas? Y él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y si tú dices que me amas, yo te voy a dejar una grande tarea: apacienta a mis ovejas. El apacentar a una oveja, hermanos, tiene el significado de darle su alimento, de que coma bien, de nutrirla bien. Eso es apacentar. Pero Cristo le hace 2 preguntas diferentes. Al parecer casi son iguales, hermanos, pero tienen un poco de diferencia. Porque cuando Él le dice: ¿me amas nuevamente?, Él le dice: pastorea mis ovejas. El pastorear va más allá de darle solo alimento, hermanos. El pastorear es cuidar a las ovejas. ¿Qué les hace falta espiritualmente? ¿Qué les hace falta? Y por qué no, monetariamente, ¿qué les hace falta? Somos una iglesia grande, hermanos, y de buen corazón, porque se ha visto en momentos difíciles cómo la iglesia ha respondido, hermanos. Y por eso es que le decía, el pastorear no es cosa fácil, hermano. Yo puedo pararme aquí y predicarles ahorita, hermanos, 45 minutos, media hora, se acabó, cierro mi Biblia, me voy y los vuelvo a ver hasta que me vuelva a tocar, hermanos. Les vuelvo a dar alimento. Pero eso no es pastorear a la iglesia de Dios. Mi responsabilidad es por lo menos llamarles a las ovejas cómo están, qué están padeciendo, en qué, como decía la palabra, soy un servidor, en qué les puedo servir, en qué puedo ayudarlos, hermanos. Ese es el trabajo de un pastor, hermanos, y es lo que nosotros debemos de hacer. Y se lo vuelvo a repetir: si alguno de ustedes lo está haciendo, qué bien, hermano, qué bien, buen trabajo. Dice que el Señor le dirá: buen siervo. Pero si no lo estamos haciendo, hermanos, tenemos que empezar a hacerlo por nuestro propio bien, porque Dios va a pedir cuentas por cada una de estas ovejas, hermanos, que se llegue a perder o que se descarríe y que nosotros veamos y no digamos nada. Nuestro Dios nos va a pedir cuentas por eso. A mí me gusta leer mucho, hermanos, porque en la Escritura encuentras muchas historias muy hermosas. Por ejemplo, vamos a ver, hermanos, un bonito ejemplo allá en Samuel. Vamos a leer en Samuel, hermanos, capítulo 17, primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer una hermosa historia, hermanos, del rey David. Vamos del versículo 34, vamos a leerlo, hermanos. Y dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
Vamos a parar ahí, hermanos. Una bella historia de un pastor de ovejas, hermanos. Un gran ejemplo que por lo menos a mí me alienta y me deja. Y dice que un buen pastor es como David. Dice que cuando él venía y veía que el león o el oso se llevaban un cordero, él no lo pensaba dos veces, hermano. Él salía tras él. Él dice que lo agarraba de la quijada y lo hería, y le quitaba el cordero del hocico y lo salvaba. Ahora, si traemos eso a la iglesia en este tiempo, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros si estamos al frente de esa iglesia? Lo mismo que el rey David hacía. Yo veo que a mi hermano se los quieren llevar otros que le están diciendo otra doctrina que no es la doctrina verdadera de nuestro Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ir y arrebatarlo de las manos de esas personas. Y si por su propio mal el hermano se está yendo mal, ¿qué debo de hacer? Irlo y corregirlo también y traerlo nuevamente al redil, hermanos. Porque ahora, ¿quién es el que se los quiere llevar? Satanás. Y no, Satanás representa un león y anda como león rugiente. Sí, hermanos. ¿Y se quiere llevar a los corderos y a las ovejas? Sí, hermanos. Y ahí es donde entra el trabajo del pastor. No digo del encargado, porque el encargado no lleva todo el peso. Por eso cuenta con un grande y gran número de hermanos que lo asisten, que lo ayudan, que lo aconsejan. Pero el trabajo de todos en comunión es no permitir que ninguna de las ovejas que fueron ganadas por la sangre de Cristo Jesús, hermanos, se pierda. Ninguna. Y el mismo Jesús decía: de todos los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno dejé que se perdiera, dice, sino el hijo de perdición. Nuestro trabajo es hacer lo más posible para que esa oveja no se vaya, no se salga, esté bien protegida. Pero si esa oveja, por su necedad, él se quiere ir y se pierde, bueno, ya es la cuenta de Dios con él, porque nosotros hicimos hasta lo imposible para que esa oveja no se fuese del redil, hermanos. Vamos a seguir leyendo, hermanos, hermosas palabras de nuestro Dios. Ahora vamos a leer en Primera de Pedro, hermanos. Primera carta de Pedro. Vamos a leer cuál es el consejo que nos da el hermano Pedro, hermanos, a los que estamos al frente de la iglesia. Es cierto que se dirige a ciertas personas, pero cuando uno está dentro de un grupo, uno pertenece a ese grupo, hermanos, y juntos la batalla se pelea mejor. Dice la primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer del capítulo 1, hermanos, del versículo 1, y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Para qué? Me gusta el versículo 4, hermanos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Grande premio, hermanos, para aquellos que apacientan a la grey de Dios, que la cuidan. No es cualquier cosa, hermanos, vida eterna. Yo creo que todos los que estamos acá estamos buscando eso, la vida eterna. Dice Dios, apaciéntenla, con ánimo pronto. Y el ánimo pronto, hermanos, no es que el hermano me tenga que hablar a mí para que yo sepa de su problema. Cuando uno tiene ánimo pronto, hermanos, uno mismo va a agarrar el teléfono y va a hablar a los hermanos. Y el hermano, si tiene confianza, nos va a decir, ¿sabe qué? Sí, hermano, estoy pasando este problema, este otro problema, ¿me puede ayudar? Y nuestra respuesta tiene siempre que ser, sí, para eso estamos, hermanos, para servirles. Así que no hay excusa, hermanos, porque no es mandato de hombre, no lo está mandando hombre alguno, sino el mismo Dios. Cuando Pedro dice que tiene que ser ejemplo de la grey, vamos a ver ejemplo en qué. Vamos a ir, hermanos, a Primera de Timoteo. Vamos a buscar Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3. Hermanos, capítulo 4, discúlpenme, capítulo 4, vamos a leer, capítulo 4, ahí está enseguida, Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1. Bueno, disculpen, hermanos, apunté mal. Vamos a leer Tito entonces, hermano. Tito capítulo 2, del verso 6 al 8. Es lo mismo que casi habla Timoteo, hermanos. Tito capítulo 6, capítulo 2, versos 6 al 8, hermanos. Y la bendita palabra de nuestro Dios dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo exhorta a Tito, hermanos, y le dice, exhorta a los jóvenes, dice, a que sean prudentes, a que sean entendidos, dice, pero mostrándote tú en todo como ejemplo, dice, para que tú le puedas decir a la gente, tú tienes que ser el ejemplo, dice. Porque la palabra de Dios a veces no surge ese efecto, hermanos, porque decimos una cosa, pero nuestros hechos son otros. Por ejemplo, decimos que amamos a Dios y cuando se nos hace la invitación a llegar temprano, no lo queremos hacer. Y yo digo principalmente a los que estamos al frente, se tiene que ser un ejemplo. ¿Para qué? Para que ninguno de los hermanos pueda decir, pues yo llego tarde porque el encargado llega tarde, o yo llego tarde porque el hermano Tomás llega tarde, por eso yo también llego tarde.
nosotros no tenemos que dar ese motivo a la grey, hermanos, para que lo digan, sino al contrario, tenemos que ser ejemplo de ellos para que ellos, hermanos, sigan el consejo y sigan la buena enseñanza, hermanos. Pablo mismo decía, y me gusta cómo Pablo se atreve, hermanos, a decir, sé imitadores de mí como yo de Jesucristo. Vemos todo lo que trabajó Pablo, hermanos, vemos todo lo que Pablo, si usted se pone a leer, hermanos, ve cómo Pablo lloraba por los hermanos, cómo le preocupaba la iglesia, hermanos. Él decía, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me molesto o yo no me enojo? Eso es amar a la iglesia, hermanos. Nosotros debemos, no es una opción, hermanos. Acá esta ordenanza, en cuando le está diciendo tienes que ser ejemplo, está en una forma imperativa, hermanos. Es como una orden. No es que si puedes, no es que si quieres, no es que si deseas, no. Tienes que ser ejemplo de la grey. Así que, hermanos, pues es una grande responsabilidad la que Dios ha puesto en los hombros de los que están pastoreando la iglesia de nuestro Dios. Vemos como nuestro hermano Moisés, fíjense bien, hermanos, por lo que él no pudo entrar a la tierra prometida. Su desesperación fue tanta, hermanos, que Dios le dijo, háblale a la roca, y él la golpeó en su desesperación. Y a causa de lo que dijo, le dijo al pueblo, y Dios la sentencia que le dio es, por cuanto no me diste la gloria delante de los hijos de Israel, dice, no entrarás a la tierra prometida. Y vemos que le dice 3 veces, y ya hasta que Dios le dice, basta, Moisés, no vas a entrar. Sube al monte y vela, te voy a dar permiso que la veas, pero no vas a entrar. Hermanos, ojalá de todo corazón deseo que yo que estoy empezando, que ustedes que tienen años dentro del ministerio, nuestro Dios no nos tenga que decir esas palabras. No vas a entrar. Ahí está el ay de nosotros si lo queremos para nosotros o lo que mejor lo desechamos. El consejo de Dios está dado, hermanos. No hay excusa. Dios dice que no va a hacer nada sin que antes lo avise. Y Él nos está avisando. Él nos está exhortando. Es Él. Por eso que allá en Ezequiel dice, palabra de Jehová. No es del hombre que se para aquí, no. Es de Dios. Y hay de nosotros si no queremos hacer caso a la voz de nuestro Dios. Vamos a ir terminando, hermanos, con 1 Corintios, el capítulo 13. Unas hermosas palabras de aliento, de amor, que 1 Corintios, capítulo 13. Vamos a leer solamente el verso 7. Y está hablando del amor. Y dice así, hermanos, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Así que, hermanos, tenemos un grande trabajo y solamente teniendo ese amor de nuestro Dios podemos soportar esa carga. Le doy gracias a nuestro Dios haberme dejado expresar parte de su voluntad. Les agradezco a ustedes, hermanos oyentes, y mi único deseo en ustedes es que la palabra de Dios se avive en cada uno de nosotros, porque recompensa tendremos si le hacemos caso a la voz de Dios. Amada Iglesia, paz a vosotros.